¿Hasta qué punto pueden llegar nuestras sospechas sobre las personas más cercanas a nosotros? Esta es la historia real de Eduardo Saverin, el cofundador brasileño de Facebook, quien decidió instalar cámaras ocultas en sus vehículos para vigilar a su chofer de confianza durante 30 días completos. Lo que descubrió en esas grabaciones fue tan impactante que cambió para siempre su perspectiva sobre la lealtad, el sacrificio y los secretos que las personas guardan en silencio. Una historia que los hará reflexionar sobre los límites de la confianza y las sorpresas que puede depararnos la naturaleza humana. Eduardo Saverin observaba desde su oficina en el piso 47 de un rascacielos en Faria Lima, Sao Paulo, mientras revisaba los informes financieros de sus múltiples inversiones. A los 41 años, el cofundador de Facebook había construido una fortuna estimada en $12.000 millones, pero esa tarde de marzo, su mente estaba perturbada por algo mucho más personal que los números en su pantalla. Joao Silva, de 52 años, había sido su chofer personal durante los últimos 8 años. Un hombre callado, responsable y aparentemente leal, que conocía cada detalle de la rutina de Eduardo. Sabía a qué hora despertaba, qué rutas prefería tomar, cuáles eran sus restaurantes favoritos y hasta los nombres de sus contactos más importantes. Para Eduardo, Joao no solo era un empleado, era parte de su círculo de confianza más íntimo. Sin embargo, en las últimas semanas, Eduardo había comenzado a notar pequeños detalles que lo inquietaban. Joao llegaba algunos días con los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. En varias ocasiones había terminado llamadas telefónicas abruptamente cuando Eduardo se acercaba al vehículo. Su puntualidad, antes impecable, ahora tenía pequeños retrasos que él justificaba con excusas sobre el tráfico. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. Eduardo había olvidado su celular en el Bentley Mulsanne después de una reunión nocturna. Cuando regresó al garaje de su residencia en Jardins para recuperarlo, escuchó a Joao hablando por teléfono desde el interior del vehículo. «No tengo todo el dinero todavía, pero conseguiré el resto. Sí, lo sé, ya son 3 meses de retraso. Por favor, dame una semana más». Joao colgó rápidamente cuando vio a Eduardo acercarse. «Buenos días, señor Saverin, ¿olvidó algo?» «Solo mi teléfono», respondió Eduardo, observando la expresión nerviosa de su chofer. Durante el trayecto a su oficina, Eduardo no pudo dejar de pensar en esa conversación. ¿Joao tenía problemas financieros? ¿Por qué no le había pedido ayuda si la necesitaba? Pero lo que más lo preocupaba era una posibilidad más oscura. ¿Y si Joao estaba involucrado en algo ilegal? Como empresario exitoso, Eduardo había aprendido a confiar en sus instintos, pero también sabía que las sospechas sin fundamento podían destruir relaciones valiosas. Necesitaba la verdad, pero no sabía cómo obtenerla sin dañar la confianza que había construido con Joao durante tantos años. Fue entonces que tomó una decisión que lo perseguiría durante semanas. Iba a investigar secretamente la vida de su chofer más confiable. Eduardo contactó discretamente a TechSec Solutions, una empresa de seguridad especializada en vigilancia corporativa. Fernando Costa, el director técnico, se reunió con él en su oficina privada un viernes por la tarde. «Señor Saverin, lo que me está pidiendo es técnicamente posible, pero éticamente complicado. Instalar equipos de vigilancia sin consentimiento puede tener implicaciones legales». «Entiendo los riesgos», respondió Eduardo, «pero necesito saber la verdad. Joao tiene acceso a información sensible de mis negocios, conoce mis horarios, mis contactos, mis debilidades. Si está involucrado en algo turbio, necesito saberlo antes de que sea demasiado tarde». Fernando asintió y explicó el plan. Instalarían microcámaras de alta definición y sistemas de audio en 3 vehículos. El Bentley Mulsanne, que Eduardo usaba para reuniones importantes, el Range Rover para salidas familiares y el Mercedes Clase S para uso diario. Las cámaras serían completamente invisibles, integradas en el sistema de entretenimiento y los espejos retrovisores. La instalación se realizó durante un fin de semana cuando Joao estaba libre. Los técnicos trabajaron durante 8 horas para garantizar que el sistema fuera indetectable. Las grabaciones se almacenarían automáticamente en servidores seguros y Eduardo podría acceder a ellas en tiempo real desde su teléfono o computadora. El lunes por la mañana, cuando Joao llegó puntualmente a las 7 a.m., Eduardo sintió una mezcla de culpa y anticipación. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba a punto de traicionar la confianza de alguien que había sido leal durante 8 años? «Buenos días, señor Saverin. ¿Cómo estuvo su fin de semana?», preguntó Joao con su habitual cortesía. «Muy bien, Joao. ¿Y el tuyo?» «Tranquilo, señor. Tiempo con la familia». Durante el trayecto a la oficina, Eduardo observó discretamente a Joao a través del espejo retrovisor,
preguntándose qué secretos estaba a punto de descubrir. La primera semana de grabaciones no reveló nada extraordinario. Joao conducía con profesionalismo, hablaba ocasionalmente por teléfono sobre temas aparentemente normales y mantenía los vehículos impecables. Eduardo comenzó a preguntarse si sus sospechas habían sido infundadas. Pero entonces llegó la segunda semana y con ella las primeras revelaciones que lo dejarían completamente conmocionado. ¿Qué opinan hasta este punto? ¿Creen que Eduardo está justificado en espiar a su empleado? ¿O están viendo esto como una violación de confianza? Comenten qué piensan que va a descubrir. Las grabaciones de la segunda semana comenzaron a revelar aspectos de la vida de Joao que Eduardo jamás había imaginado. Cada día después de dejar a Eduardo en su oficina, Joao tenía rutinas que demostraban un nivel de dedicación y cariño hacia su trabajo que iban mucho más allá de sus obligaciones. En una grabación del martes por la mañana, Eduardo vio a Joao limpiando meticulosamente cada superficie del Bentley con productos que había comprado con su propio dinero. No eran los productos estándar que la empresa proporcionaba, sino ceras premium y limpiadores especializados que costaban cientos de reales. «Este auto es mi responsabilidad», murmuró Joao para sí mismo mientras polía el dashboard. «El señor Saverin confía en mí, y yo no le voy a fallar». Pero las revelaciones más impactantes llegaron cuando Eduardo escuchó las conversaciones telefónicas de Joao. La primera que lo conmovió profundamente fue con su esposa, María. «María, mi amor, ya deposité el dinero para los medicamentos de mamá. Sí, tuve que usar parte de mi salario de este mes, pero está bien. La salud de tu madre es lo más importante». Eduardo se enteró de que la suegra de Joao, de 78 años, sufría de cáncer y necesitaba medicamentos caros que el sistema público de salud no cubría completamente. Joao estaba pagando de su propio bolsillo más de 2.000 reales mensuales en tratamientos. En otra grabación, Joao hablaba con su hijo adolescente. «Miguel, sé que todos tus amigos tienen los últimos videojuegos, pero este mes no puedo comprártelo. El dinero está un poco ajustado, pero te prometo que el mes que viene veremos qué podemos hacer. Mientras tanto, concéntrate en tus estudios. La educación es lo único que nadie te puede quitar». Eduardo se sintió profundamente conmovido. Joao ganaba un salario generoso para los estándares brasileños, 8.000 reales mensuales más beneficios, pero estaba sacrificando las comodidades de su propia familia para cuidar de la salud de su suegra. Pero la grabación que más lo impactó llegó el viernes de esa semana. Joao recibió una llamada que lo hizo detenerse en el estacionamiento de un hospital. «Señor Silva, habla el doctor Carvalho del Hospital Albert Einstein. Tenemos los resultados de los exámenes de su suegra. Necesitamos hablar urgentemente». Joao se quedó en silencio por un momento largo antes de responder. «Doctor, ¿es malo? Señor Silva, prefiero que venga al hospital para que podamos hablar personalmente. ¿Puede venir esta tarde?». Después de colgar, Joao se quedó sentado en el coche durante 10 minutos con las manos cubriéndose la cara. Cuando finalmente las apartó, tenía lágrimas en los ojos. «Dios mío, ¿cómo le voy a decir a María? ¿Cómo vamos a pagar por más tratamientos?». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Durante 8 años, Joao había mantenido sus problemas familiares completamente privados. Nunca había pedido ayuda ni había usado sus dificultades como excusa para faltar al trabajo o bajar su rendimiento. Pero las grabaciones también revelaron algo más: la profunda lealtad que Joao sentía hacia Eduardo. En una conversación con su hermano, Joao decía: «El señor Saverin es un buen hombre, Roberto. Me trata con respeto, paga bien y confía en mí. En 8 años nunca me ha faltado el pago, nunca me ha tratado mal. Yo haría cualquier cosa por protegerlo». Eduardo se dio cuenta de que había estado espiando a alguien que no solo era leal, sino que estaba pasando por una crisis de las más difíciles de su vida sin pedirle ayuda para no preocuparlo. Muchas gracias por permanecer aquí viendo este increíble relato. Agradezco enormemente su tiempo y atención. Créanme cuando les digo que lo mejor de esta historia aún está por venir. Los siguientes capítulos revelarán la verdad completa que cambiará todo. La semana de grabaciones reveló la dimensión completa del sacrificio que Joao estaba haciendo, y Eduardo descubrió la verdadera razón detrás de esas misteriosas conversaciones telefónicas que había escuchado inicialmente. Todo se aclaró un miércoles por la tarde. Joao recibió una llamada que cambiaría la perspectiva de Eduardo para siempre. «Señor Silva, habla la Carla Méndez del Banco Bradesco, sobre el préstamo que solicitó el mes pasado. Lamentablemente su solicitud ha sido negada. Su historial crediticio y sus ingresos actuales no califican para el monto que necesita». «Pero, ¿cómo es posible? Necesito 50.000 reales urgentemente. Es para el tratamiento de mi suegra. Los doctores dicen que sin la cirugía...». «Lo siento mucho, señor Silva.
Podemos ofrecerle un préstamo menor, de hasta 15,000 reales, pero con una tasa de interés del 4.5% mensual. Eso es casi el 27,000 reales al año solo de intereses, calculó Joao rápidamente. Con mi salario actual, jamás podría pagarlo. Después de colgar, Joao se quedó sentado en el estacionamiento de un centro comercial donde había llevado a Eduardo a una reunión. Eduardo pudo ver a través de las cámaras cómo su chofer sacaba una pequeña libreta y comenzaba a hacer cálculos desesperados. Lo que Eduardo vio en esa libreta lo destrozó. Joao había anotado meticulosamente todos sus gastos y había calculado que podría vender su pequeño apartamento en Taboão de Sao Paulo, pero aún así le faltarían 20,000 reales para la cirugía de su suegra. Entonces Joao hizo algo que Eduardo jamás esperó. Sacó su teléfono y marcó un número. Roberto, soy Joao. Hermano, necesito pedirte el favor más grande de mi vida. ¿Te acuerdas de esa propuesta que me hiciste el año pasado sobre trabajar en esa empresa de transportes en Río de Janeiro? Eduardo se tensó. Roberto, el hermano de Joao, había intentado convencerlo de dejar su trabajo como chofer para unirse a una empresa de logística que pagaba el doble, pero requería mudarse a Río de Janeiro. Sí, hermano. Sé que gano bien con el señor Saverin y sé que él confía en mí, pero necesito el dinero extra. Mamá María está muy enferma y no tengo otra opción. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Joao estaba considerando renunciar no por deslealtad o ambición personal, sino por amor a su familia. Estaba dispuesto a sacrificar un trabajo que amaba, con un jefe que respetaba, para salvar la vida de su suegra. La conversación continuó. Roberto, dame una semana para pensarlo. Necesito encontrar la manera de decírselo al señor Saverin. Él ha sido muy bueno conmigo y no quiero dejarlo sin chofer de un día para otro. En las grabaciones de los días siguientes, Eduardo pudo ver el tormento emocional de Joao. En varias ocasiones lo vio secándose lágrimas discretamente antes de abrir la puerta del auto para recibirlo. El viernes de esa semana, Joao finalmente tomó una decisión. Eduardo lo escuchó practicando lo que le iba a decir. Señor Saverin, he sido muy feliz trabajando para usted durante estos 8 años. Usted me ha tratado como familia, pero tengo que renunciar. Es por razones familiares muy graves y espero que pueda entender. Eduardo se dio cuenta de que estaba a punto de perder no solo a un empleado excepcional, sino a alguien que había demostrado una lealtad y un carácter extraordinarios. También se dio cuenta de que había una solución muy simple para todos los problemas de Joao, una solución que él podía proporcionar sin ni siquiera notarlo en su cuenta bancaria. Pero ahora tenía un dilema. ¿Cómo podía ayudar a Joao sin revelar que había estado espiándolo durante semanas? Eduardo no durmió en toda la noche del viernes. Las grabaciones habían revelado no solo la crisis que enfrentaba Joao, sino también el tipo de persona que realmente era. Alguien dispuesto a sacrificar su propia estabilidad por amor a su familia, manteniendo siempre su profesionalismo y lealtad hacia su trabajo. El lunes por la mañana, cuando Joao llegó puntualmente a las 7 de la mañana, Eduardo notó inmediatamente la tensión en su rostro. Sabía que ese día Joao planeaba renunciar. Buenos días, Joao. ¿Podemos tomar una ruta diferente hoy? Me gustaría pasar por el hospital Albert Einstein antes de ir a la oficina. Joao se sorprendió. ¿Está todo bien, señor Saverin? Sí, solo quiero hacer una visita rápida. Conozco a alguien que está internado allí. Durante el trayecto, Eduardo observó discretamente a Joao, quien parecía cada vez más nervioso conforme se acercaban al hospital. Cuando llegaron, Eduardo hizo algo completamente inesperado. Joao, quiero que me acompañes adentro. Hay algo importante que necesito discutir contigo. En el lobby del hospital, Eduardo se dirigió directamente al mostrador de información. Disculpe, estoy buscando información sobre María Santos Silva. Creo que está en tratamiento de oncología aquí. Joao palideció completamente. Señor Saverin, ¿cómo sabe sobre María? Eduardo se volteó hacia él con una expresión seria, pero no hostil. Joao, necesitamos hablar. Pero primero quiero que sepas que lo que voy a decirte no cambia para nada el respeto y la confianza que tengo hacia ti. Encontraron un lugar privado en la cafetería y Eduardo comenzó la conversación más difícil de su carrera como empleador. Joao, durante las últimas 3 semanas he tenido cámaras instaladas en mis autos.
Sé que suena terrible y tienes todo el derecho de estar furioso conmigo. Joao me miró con una mezcla de shock y confusión. ¿Cámaras? ¿Por qué? Porque noté algunos cambios en tu comportamiento y me preocupé. Como empresario, he aprendido a ser cauteloso. Pero lo que descubrí no fueron las traiciones o problemas que temía encontrar. Eduardo hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Joao. Descubrí a un hombre extraordinario que ha estado pasando por una crisis terrible en silencio, sacrificando su propio bienestar por su familia, sin jamás usar sus problemas como excusa para faltar a sus responsabilidades. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Joao. Señor Saverin, yo nunca quise que usted se preocupara por mis problemas personales. Exactamente por eso mereces mi ayuda. Joao, sé sobre la enfermedad de tu suegra, sé sobre los 50,000 reales que necesitas para su cirugía, y sé que estás considerando renunciar para trabajar en Río de Janeiro. Joao se cubrió el rostro con las manos. Lo siento mucho, señor. Sé que esto lo decepciona, pero no tengo otra opción. Eduardo puso su mano en el hombro de Joao. No vas a renunciar, y tu suegra va a tener la mejor atención médica disponible. Yo me voy a encargar de todos los gastos médicos, no solo de la cirugía, sino de todo el tratamiento que necesite. Señor Saverin, no puedo aceptar. Sí puedes y vas a hacerlo, pero con una condición. Esto no es caridad. Vas a firmar un contrato de trabajo de 10 años conmigo con un aumento de salario del 50%. Los gastos médicos de tu suegra serán parte de tu paquete de beneficios. Joao comenzó a llorar abiertamente. No sé qué decir. Di que sí y perdóname por haber violado tu privacidad. Las cámaras ya fueron removidas y te doy mi palabra de que nunca más volveré a espiarte. Ese día, Eduardo no solo salvó la vida de la suegra de Joao, sino que también ganó un empleado leal de por vida. Pero más importante aún, aprendió una lección valiosa sobre la confianza, el respeto y el poder de ayudar sin juzgar. 2 años después, la suegra de Joao había superado completamente el cáncer. Joao continuaba trabajando como chofer de Eduardo, pero su relación había evolucionado hacia algo más parecido a una amistad genuina. Eduardo había establecido un fondo de asistencia médica para todos sus empleados, inspirado por la experiencia con Joao. La historia se volvió legendaria dentro de las empresas de Eduardo, no como un ejemplo de vigilancia exitosa, sino como una lección sobre cómo las apariencias pueden engañar y cómo las personas más valiosas son a menudo aquellas que sufren en silencio mientras mantienen su integridad. Eduardo reflexionaba frecuentemente sobre esa experiencia. Las cámaras habían revelado la verdad, pero no la verdad que él esperaba encontrar. En lugar de traición, encontró lealtad. En lugar de deshonestidad, encontró sacrificio. En lugar de un empleado problemático, encontró un ser humano extraordinario. La lección más importante que aprendió fue que la confianza verdadera no se construye espiando, sino creando un ambiente donde las personas se sientan seguras de compartir sus problemas y pedir ayuda cuando la necesitan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue justificable que Eduardo instalara las cámaras? ¿O creen que había maneras mejores de abordar sus sospechas? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Eduardo cuando se dieron cuenta de la situación de Joao? Déjenos sus comentarios y cuéntenos sus reflexiones sobre esta increíble historia de lealtad y generosidad. Si esta historia los emocionó tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal para más relatos extraordinarios de la vida real. Denle like si creen que Eduardo tomó las decisiones correctas al final y compartan este video con quienes necesiten recordar que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada con compasión. En nuestro próximo video, conocerán la historia de una magnata que tomó una decisión que salvó la vida de cientos de empleados durante una crisis, pero que casi le costó su imperio empresarial. Una historia de coraje y principios que no se pueden perder.